vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual veremos cómo las blancas aprovecharán el fuerte puesto avanzado en la casilla F5 para atacar así contra el enroque contrario. La partida comenzó con las jugadas E4, E5 y estamos en el grupo de las aperturas abiertas. Cuando las blancas colocan su peón en la casilla E4, entonces controlan la casilla D5 y también la casilla F5, y estas dos casillas pueden ser un fuerte puesto para las piezas blancas en el futuro. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desarrollando su caballo de rey y atacando contra el peón de E5. Las negras contestaron con caballo C6, desarrollando su caballo de dama y defendiendo su peón atacado. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil C4, entrando así en la apertura italiana. Las blancas desarrollan su alfil de rey hacia una buena diagonal y ya están preparadas para enrocarse. Ahora las negras hicieron la jugada alfil C5, entrando de lleno en la apertura italiana, desarrollando también su alfil de rey hacia una buena diagonal. Ahora las blancas hicieron la jugada C3, tomando control sobre la casilla D4, con la intención de así preparar el avance con D4 y ocupar el centro con sus peones. Las negras contestaron con caballo F6, desarrollando su caballo de rey y atacando contra el peón de E4, y si ahora las blancas hicieron la jugada D4, ocupando el centro con sus peones, las negras seguirían con E por D4, eliminando el peón central de las blancas, y después de C por D4, el alfil negro está atacado, pero las negras pueden continuar con alfil B4, defendiendo su alfil y ganando un tiempo al dar jaque al rey blanco, y luego las negras podrán capturar el peón de E4 o también podrán hacer la jugada D5 y equilibran la partida fácilmente. Por eso en la partida, después de la jugada caballo F6, las blancas contestaron con D3 para así defender el peón de E4 y evitar de esta manera que el caballo negro lo pueda capturar. Las blancas quieren evitar de momento la confrontación en el centro y su plan es completar el desarrollo de sus piezas para luego preparar un ataque en el flanco de rey. Ahora las negras se enrocaron, las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada D6 conectando sus peones y permitiendo el desarrollo de su alfil de dama. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil B3, retirando su alfil y colocándolo en una casilla más segura, y en esta casilla estará a salvo de posibles ataques. Y en el futuro veremos la utilidad de tener el alfil colocado en esta casilla en vez de en la casilla C4, ya que si las negras avanzan en el centro mediante la jugada D5, entonces ganan un tiempo al atacar al alfil blanco. Ahora las negras hicieron la jugada alfil G4, completando el desarrollo de sus piezas menores y clavando al caballo blanco de F3. Las blancas contestaron con H3, atacando inmediatamente al alfil contrario, para así obligarlo a retroceder y librarse de la clavada. Las negras contestaron con alfil H5 para defender su alfil y mantener la clavada, y las blancas hicieron la jugada caballo B D2, desarrollando su caballo de dama. Las negras contestaron con dama D7, movilizando su dama para comunicar las torres, y ahora las blancas hicieron la jugada torre E1, liberando la casilla F1 para su caballo, con la intención de hacer la maniobra caballo F1 y caballo G3, para así trasladar su caballo de dama hacia el flanco de rey para atacar en esta zona, y al mismo tiempo con esta jugada el alfil negro quedaría atacado y tendría que retirarse, con lo que las blancas se librarían de la clavada. Ahora las negras hicieron la jugada torre F E8, activando su torre de rey y ocupando una columna central, y reforzando la defensa del peón de E5, para así luego poder avanzar en el centro con D5 y tratar así de reaccionar en el centro. Las blancas hicieron la jugada caballo F1, maniobrando con su caballo con idea de llevarlo hacia la casilla G3, para así atacar al alfil negro, y el caballo blanco estará muy bien colocado en esta casilla, ya que estará más cerca del flanco de rey y podrá atacar rápidamente contra el enroque contrario, y al mismo tiempo reforzar la defensa del peón de E4. Si ahora las negras hicieron la jugada D5, ocupando el centro con sus peones, las blancas seguirían con E por E5, eliminando el peón central de las negras. Y después de caballo por E5, ahora las blancas no pueden capturar el peón de E5 porque está perfectamente defendido por el caballo negro y también por su torre, pero las blancas pueden hacer la jugada caballo G3, activando su caballo y atacando al alfil contrario. Y después de, por ejemplo, alfil G6 para defender su alfil, las blancas pueden continuar con caballo H4 y están atacando al alfil negro de G6, con lo que las blancas se van a hacer con la pareja de alfiles. Luego podrán hacer jugadas como dama F3 para activar su dama y llevarla hacia el flanco de rey para iniciar así el ataque en esta zona, y el caballo de D5 quedará atacado,
el caballo de G3 podrá ir hacia la casilla de 4, donde estará muy bien colocado en el centro y atacará al alfil de C5, y las blancas podrán maniobrar con su alfil y llevarla hacia la casilla C2 para prepararse así para atacar contra el enroque contrario. Las blancas tendrían muy buenas opciones de ataque y tendrían muy buena partida. En la partida, después de la jugada caballo F1, las negras contestaron con caballo D8 con la intención de llevar su caballo hacia la casilla E6, desde donde luego podrá saltar hacia la casilla F4, que será un excelente puesto en el campo contrario. Al mismo tiempo, con esta jugada, las negras permiten hacer la jugada C6 para así preparar el avance en el centro con D5. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo G3, activando su caballo y atacando el alfil negro, y las negras contestaron con alfil G6, retirando su alfil para así conservar la pareja de alfiles. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo H4, atacando el alfil negro, y al mismo tiempo apuntando hacia la casilla F5, que es un excelente puesto en el campo contrario. Normalmente en las aperturas abiertas, es decir, en las aperturas en las que las blancas colocan su peón en E4 y las negras colocan su peón en E5, las casillas D5 y F5 son importantes casillas donde las blancas pueden instalar sus piezas. En particular, la casilla F5 es una casilla muy fuerte, ya que un caballo blanco colocado en esta casilla ejercerá mucha presión contra el enroque contrario y será muy difícil de expulsar. Ahora las negras hicieron la jugada caballo E6 para activar su caballo, y las blancas contestaron con dama F3, movilizando su dama y trasladándola al ataque en el flanco de rey, y al mismo tiempo liberando la casilla de 1 para poder incorporar su torre de dama hacia el centro. Las blancas de momento no desarrollan su alfil de dama, ya que no está claro cuál va a ser su mejor casilla. Además, con esta jugada, las blancas aumentan su control sobre la casilla de 5, con lo que impiden la jugada de 5 por parte de las negras, y también aumentan su control sobre la casilla F4, con lo que el caballo negro no podrá saltar hacia esta casilla. Ahora las negras hicieron la jugada dama E7, quitando a su dama de la columna D y al mismo tiempo apuntando contra el caballo blanco de H4, que está sin protección. Las blancas contestaron con caballo H, F5 para así defender su caballo, y han invadido en el campo contrario y están atacando a la dama contraria. Las negras contestaron con alfil por F5, eliminando el caballo blanco, y después del caballo por F5, la dama negra sigue atacada. Así que las negras contestaron con dama F8 para defender su dama, y ahora las blancas hicieron la jugada alfil de 2, completando el desarrollo de sus piezas menores y permitiendo el desarrollo de su torre, que podrá ir hacia la casilla de 1. Las negras contestaron con torre A de 8, activando su torre de dama y acercándola hacia las columnas centrales, y las blancas contestaron con torre A de 1, activando su torre de dama y acercándola hacia las columnas centrales. Ahora las negras hicieron la jugada C6 para preparar quizás el avance en el centro con D5, y las blancas contestaron con alfil C1, retirando su alfil para así librar la acción a su torre a lo largo de la columna D. Las blancas no necesitan desarrollar su alfil de dama, ya que el alfil es una pieza de largo alcance y puede estar activo desde su casilla inicial. Así que de momento las blancas permanecen con su alfil en su casilla original, pero ya han colocado su torre de dama en las columnas centrales y no estorba la coordinación del resto de las piezas. Ahora no es posible hacer la jugada D5 para ocupar el centro con sus peones, porque las blancas seguirían con E por D5 y el peón de E5 está atacado, así que luego las blancas lo podrán capturar y las blancas tendrían ventaja. En la partida, después de la jugada alfil C1, las negras contestaron con alfil B6, retirando su alfil, y ahora las blancas hicieron la jugada D4, ocupando el centro con sus peones. La partida siguió con E por D4, eliminando el peón central de las blancas, y después de C por D4, las blancas han colocado sus dos peones en el centro, tienen ventaja de espacio, tienen un mayor control sobre las casillas centrales, además conservan la pareja de alfiles y tienen muy buenas opciones de atacar en el flanco de rey, así que las blancas ya tienen ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada D5 para intentar reaccionar en el centro, pero las blancas contestaron con E5 avanzando con su peón y ganando espacio y atacando al caballo negro de F6. Y ahora se ve la ventaja de tener el alfil colocado en la casilla B3 en lugar de en la casilla C4, ya que si el alfil blanco estuviera colocado en la casilla C4, entonces esta jugada no sería posible porque el alfil quedaría atacado. Pero una vez que las negras hacen la jugada de 5 y no atacan al alfil blanco, las blancas pueden responder con E5, con lo que el centro queda cerrado, y de esta manera las blancas ganan espacio en el centro, expulsan al caballo negro de la casilla F6, con lo que su ataque en el flanco de rey será muy fácil de llevar a cabo.
Ahora las negras hicieron la jugada caballo d7 para defender su caballo, y el centro ha quedado más o menos estabilizado, y las blancas pueden atacar en el flanco de rey sin impedimentos. El caballo blanco colocado en la casilla f5 ocupa un fuerte puesto cerca del enroque contrario, y no será fácil de expulsar, ya que si las negras hacen la jugada g6, entonces debilitarían mucho su enroque. Ahora las blancas hicieron la jugada h4, comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de rey, para así ganar espacio en esta zona e iniciar el ataque contra el rey contrario. Las negras contestaron con rey h8 para intentar colocar su rey en una casilla más segura, y las blancas contestaron con h5, continuando con el avance de su peón y ganando aún más espacio. Ahora las negras hicieron la jugada h6 para evitar que el peón blanco siga avanzando, pero esta jugada debilita aún más el enroque contrario y el ataque de las blancas será aún más fácil de llevar a cabo. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil c2, recolocando su alfil y apuntando contra el rey contrario, y todas las piezas blancas podrán participar en el ataque contra el rey adversario, mientras que las negras no podrán organizar ningún contrajuego ni en el centro ni en el flanco de dama, así que las blancas ya están ganando. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con c5 para intentar crear contrajuego y atacar contra el peón de d4, porque las blancas seguirían con caballo d6 atacando la torre de e8. Después de, por ejemplo, torre e7 para defender la torre, las blancas seguirían con d por c5, y después de, por ejemplo, caballo de d por c5, las blancas siguen con torre por d5 y las blancas han ganado un peón y tienen una clara ventaja. En la partida, después de la jugada alfil c2, las negras contestaron con alfil a5, atacando a la torre blanca de e1, pero las blancas contestaron con torre e2 para defender su torre, y ahora las negras hicieron la jugada f6, atacando al peón de e5, para así intentar romper el centro de peones del adversario y tratar de liberar su posición. Pero esta jugada crea aún más debilidades en el enroque contrario, y en especial las casillas de color blanco son muy débiles, y las blancas podrán invadir con sus piezas a lo largo de estas casillas. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo h4 con la intención de invadir con su caballo por la casilla g6, que es una debilidad en el campo del adversario. Las negras contestaron con rey g8 para quitar a su rey del posible ataque del caballo contrario, y ahora las blancas hicieron la jugada dama f5, amenazando invadir con su dama por la casilla h7 para atacar de mate al rey contrario. Las negras contestaron con dama f7 para intentar escapar con su rey y evitar así las amenazas del adversario, pero las blancas contestaron con dama h7 jaque, y después de rey f8, las blancas contestaron con caballo g6 jaque, y el rey negro no se puede mover, así que ahora las negras tienen que entregar su dama. La partida siguió con dama por g6, pero después de alfil por g6, las negras abandonaron. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las blancas colocaron un caballo en la casilla f5, donde estaba muy bien colocado, ya que ejercía presión contra el enroque contrario. Las blancas colocaron su alfil en la casilla b3, donde estaba muy seguro y evitaba así el posible ataque con d5, y cuando las negras reaccionaron en el centro mediante la jugada d5, entonces las blancas pudieron responder con e5 para así ganar espacio en el centro y expulsar al caballo negro de la casilla f6, con lo que las blancas pudieron atacar fácilmente contra el enroque contrario, lo que les permitió obtener un ataque decisivo que les permitió ganar la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.